En cuanto a tumores ya T3, T4A, pero con ganglios positivos, eh, lo que hacemos es la resección primaria del tumor más la disección de estos ganglios positivos. Y luego hacemos una radioterapia postoperatoria tanto del sitio primario como del cuello. En cuanto a tumores T4B sin ganglios, tenemos opciones de hacer pruebas clínicas, hacer radioterapia del primario o terapias sistémicas. Nunca es opción realizar una resección del primario. Y en cuanto a un T4B con ganglios positivos, generalmente ya son más cuidados paliativos, podemos recurrir a pruebas clínicas, a radioterapia del primario, a terapia sistémica. Bueno, y en cuanto a los tumores que se observan en la cavidad oral, en la orofaringe, laringe o hipofaringe, tenemos que los T3N0 ya hacemos una resección del primario y un vaciamiento ganglionar del cuello, o sea, resección del cuello también. Y muy fuertemente hay que considerar realizar una radioterapia postoperatoria. En cuanto a los T3 con ganglios positivos y T4A con o sin ganglios, hacemos lo mismo, una resección del primario con una disección del cuello, o sea, un vaciamiento cervical y una radioterapia postoperatoria. Y el T4B N0 y T4B N1 es igual, o sea, sería más un tratamiento ya paliativo. Bueno, teniendo en cuenta cómo podemos usar la radioterapia como tratamiento definitivo, o sea, como tratamiento, digamos, solo radioterapia lo utilizaríamos en ya tumores considerados irresecables, o sea, T4B, N0, T4B, N1. En cuanto a los postoperatorios, debe haber un intervalo entre la resección y la radioterapia postoperatoria menor a 6 semanas. Esto podemos considerarlo desde T3 N0, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, del alcance del tumor. Bueno, y ahora hablemos un poco de lo que sería la reconstrucción en cabeza y cuello, ya que estos tumores pueden ser bastante grandes, ¿verdad? Podemos hablar de las diferentes formas en las cuales uno puede, digamos, realizar una reconstrucción de la zona afectada por dicho tumor. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, sería un ejemplo de un colgajo. Y bueno, ¿qué es el colgajo? El colgajo es un trozo de piel que cubre un defecto más o menos cercano y que mantiene un pedículo vascular con su lecho primitivo. Es decir, lo que nosotros hacemos formando el colgajo es tomar esa capa, tanto de piel, de tejido subcutáneo, ¿verdad? Con su propio pedículo vascular y utilizarlo para cubrir un defecto de piel que es donde se ubicaba la lesión. Entonces, teniendo en cuenta los colgajos cutáneos locales, eh, tenemos algunas características. La similitud del color, son de igual textura, generan una mínima distorsión, presentan una buena irrigación ya que presentan su propio pedículo vascular y generalmente son de mejor estética que realizar un colgajo de otro lugar del cuerpo, ¿verdad? Entonces, para tener como una norma general, la relación longitud-base a nivel facial que tiene gran polarización puede ser 3:1. ¿Y cuáles son algunas consideraciones para realizar colgajos? Uno es analizar primeramente las características de la piel del efecto y del colgajo. Otra consideración a tener en cuenta es dibujar y medir siempre antes de realizar un colgajo, de manera que no nos sobre o no nos falte. Comprobar que las incisiones se localizan en las líneas adecuadas, comprobar la elasticidad de la piel, respetar siempre los pedículos vasculares, disecar cuidadosamente con tijeras quirúrgicas, cuidadosa manipulación del colgajo y distribuir equitativamente la tensión mediante la sutura. Todos estos puntos son muy importantes para que el colgajo sea funcional y no genere ningún tipo de complicación posterior a la realización del mismo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta también para realizar los colgajos? Son las líneas de relajación de la tensión, ya que una sutura de tensión o un colgajo de tensión va a tener mayor riesgo de complicarse, mayor riesgo de generar infecciones a nivel de la sutura, mayor riesgo de generar hematomas a nivel de la sutura.
Entonces, las líneas de la relajación de la tensión son líneas de tensión presentes en la piel cuando ésta se encuentra relajada. Entonces, las incisiones paralelas a estas líneas tienen una cicatrización mucho más favorable y serán menos evidentes. Porque con lo que buscamos con los colgajos serían, aparte de todo lo que sería una buena irrigación que tiene el mismo contorno de la piel, es una buena estética también. Entonces, unidades estéticas de la cara tenemos la unidad frontal, que sería la número 1, la unidad temporal, la unidad geniana, la unidad nasal, periuritaria y la del mentón. ¿Y cuáles son las consideraciones clínicas para la reconstrucción por colgajos? Tenemos que el colgajo debe ser más o menos cercano al defecto. No es que tenemos un melanoma en región temporal y nuestro colgajo vamos a sacarlo de la región cervical. Eso no va a generar una buena tensión, va a ser un colgajo muy cruento que no va probablemente a ser satisfactorio. Tener suficiente tamaño y volumen para cubrir el defecto. Esto tenemos que considerarlo con respecto a la elasticidad de la piel para poder llegar hasta ser traccionada y cubrir el colgajo sin tensión, como dice el punto C. Y lo importante es que debe conservar su pedículo vascular y ser sometido a mínima cauterización o ligaduras. Bueno, en cuanto al margen quirúrgico, margen oncológico, tenemos que en los carcinomas vasocelulares tenemos que dejar en lesiones menores de 2 centímetros, el margen quirúrgico sería de 3 a 4 milímetros. En cuanto a carcinomas espinocelulares, el margen mínimo de 4 milímetros en tumores menores de 2 y un mínimo de 6 milímetros en mayores de 2 centímetros. Y en cuanto a los melanomas, tenemos que 0,5 centímetros en el melanoma in situ, 1 centímetro cuando el espesor de Breslow es menor de 2 milímetros y 2 centímetros cuando la profundidad del tumor es igual o mayor a 2 milímetros. Bueno, ¿cuáles son la división clásica de los colgajos locales? Tenemos colgajos con 4 tipos. El colgajo de deslizamiento de avance, el colgajo por rotación, el colgajo por transposición y el colgajo de pedículo subcutáneo. Entonces, los primeros que son los colgajos por deslizamiento de avance, estos aprovechan la elasticidad de la piel vecina para cubrir la herida en su forma más sencilla. Para estos se trazan 1 a 2 incisiones paralelas a la herida de un losange que se debrían así, después se debrían los bordes y por último se deslizan fácilmente los bordes de la herida quirúrgica. Entonces, al avanzar o desplazar las ramas del colgajo, se pueden formar en la base un pliegue que permite su fácil desplazamiento, por lo que es necesario practicar unos triángulos que solucionan esa dificultad llamados triángulos de Burow, que serían estos triángulos. Estos colgajos solo se mueven en una dirección, no hay un componente de rotación. En esencia avanzan hacia el defecto y la proporción entre longitud y anchura debe ser 3.1. Entonces solamente, digamos, el colgajo avanzaría en esta dirección. No podemos hacer un colgajo así ni así, solamente en una sola dirección. Por lo tanto quedaría así. Estos serían los triángulos de Burow que vamos a generar nosotros para permitir un mejor deslizamiento. Y así nos quedaría el colgajo. Luego tenemos los colgajos por rotación. Colgajos por rotación, estos pivotean alrededor de un punto fijo en la base del colgajo y rotan alrededor de un arco hacia el defecto, siendo el arco el vector de cierre. Clásicamente estos colgajos están diseñados para moverse alrededor de un arco de 30 grados o menos y en un radio aproximadamente 2 o 3 veces mayor del diámetro del defecto. La longitud del arco puede llegar a ser inclusive 4 a 5 veces el ancho del defecto. Muchos de estos colgajos por rotación poseen un componente de avance, por lo que han llegado a llamarse también colgajo de avance rotacional. Luego tenemos el colgajo por transposición. En estos casos se mueve sobre la piel intacta adyacente para cerrar un defecto, utilizando en este movimiento tanto una rotación como un avance. Entre este tipo de colgajos se encuentran los llamados del lóbulo único y el de 2 lóbulos. Este tipo de colgajos suele utilizarse en áreas donde es ventajoso transferir la tensión desde el cierre del defecto primario hacia la reparación del defecto secundario, como son la punta y ala de la nariz, párpado inferior y labios.
Este colgajo, por tanto, utiliza sitios donadores adyacentes para cerrar el defecto. Los puntos de sutura clave se colocan cerca del defecto del segundo lóbulo del colgajo y en las puntas de los colgajos. Y por último tenemos los colgajos de pedículos subcutáneos. Este tipo de colgajo, el colgajo de pedículo subcutáneo, o también en V e Y, es útil en cobertura de defectos de pequeño a mediano tamaño en áreas donde es fácil obtener un buen pedículo subcutáneo, como puede ser el labio superior, la región malar, ciliar, la punta y alas nasales. Teniendo en cuenta la práctica ausencia de tejido subcutáneo en la cara anterior al pabellón auricular, esto condiciona su uso en esta localización, pero se puede realizar también, ¿verdad? No es excluyente. Este tipo de colgajo es un colgajo de avance con una vascularización al azar. Consiste en realización de una isla triangular adyacente al defecto, con base en uno de sus bordes, de anchura similar al defecto y con una longitud el doble de su altura. Y que una vez incididos los bordes del colgajo, el colgajo es despegado lateralmente, evitándolo en profundidad, ya que será este su pedículo vascular. Las líneas que conforman el triángulo pueden ser curvilíneas en áreas donde las líneas de tensión así lo sugieran, para un mejor camuflaje de la cicatriz. Luego hemos de disecar el colgajo en bisel hacia afuera, de modo que el pedículo subcutáneo sea mayor para asegurar su vascularización. Después se avanza hacia el defecto. Esto origina un defecto secundario en forma de V que se cerrará en I. Después se avanza, o sea, el desplazamiento se ve limitado por el de su pedículo subcutáneo, siendo así más fácil en áreas con abundante tejido graso. Entonces realizamos el corte, nos va a quedar como un defecto en V que se va a cerrar en forma de I. Nuevamente, luego tenemos como un colgajo muy poco notorio. Y eso sería todo.